Hola, en este video vamos a ver de forma bien puntual cómo llenar dos campos, un campo de tipo date y un campo de tipo time con la fecha y la hora actual. Tenemos dos formas de lograr ello. Si estamos usando Laravel, nosotros podemos hacer uso de una clase llamada Carbon. Esta clase Carbon nos permite hacer múltiples operaciones con fechas, obtener la fecha actual, sumarle días, restarle años, sumar meses, todo tipo de operación relacionado con fechas, incluyendo operaciones de comparación entre fechas e inclusive obtener la diferencia entre dos fechas. Entonces, una primera forma de lograr obtener la fecha actual sobre la vista es calcular la fecha actual en el controlador haciendo uso de la clase Carbon. Por ejemplo, si usamos el método now, vamos a obtener la fecha actual. Entonces, ahora tenemos este objeto now con información de la hora actual. Por ejemplo, vamos a iniciar Tinker para ver qué es lo que tenemos exactamente. Vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo en el controlador, solo que en la consola interactiva de Laravel. Esto es lo que obtenemos cuando usamos el método now a partir de la clase Carbon. En este caso, para este proyecto yo he definido como zona horaria la Ciudad de México. Dependiendo del país en el que se encuentren o la zona horaria que quieran usar, eso es algo que se puede configurar desde el archivo app.php que está dentro de la carpeta config. Aquí hay una variable llamada timezone, zona horaria, que pueden modificar. Por ejemplo, en el caso de Perú sería América Lima. Y así existen distintas zonas horarias. Ustedes tienen que escribir aquí la cadena que represente la zona horaria de su país. Una vez que ello ya está configurado, cuando usemos now obtendremos la hora actual. Si nosotros queremos imprimir en un campo la fecha, bastaría con, a partir del objeto, acceder al formato que nos interesa. Por ejemplo, para un campo de tipo date tenemos que darle un formato que empieza con el año, mes y finalmente el día. Por ejemplo, de esta manera obtendríamos la fecha actual. Si queremos obtener los minutos y segundos, usamos la H, dos puntos y la I. En realidad tenemos varias letras que podemos usar aquí y cada letra representa algo en particular. Por ejemplo, la Y mayúscula representa el año, M minúscula representa el mes, D minúscula representa el día, H mayúscula representa la hora en formato de 24 horas, I minúscula representan los minutos, la letra S minúscula representan los segundos. Es así que nosotros podemos combinar esto como necesitemos. Por ejemplo, si yo quiero obtener día, mes y año con este otro formato, también lo puedo obtener, no hay ningún problema. Basta con respetar el significado de cada letra. Entonces, una forma de imprimir la fecha actual, como ya hemos visto ahora, es obtener una variable now con la hora actual, inyectar esa variable sobre la vista y entonces usar dicha variable en la vista. Eso es si es que queremos hacer uso de un objeto Carbon. Por ejemplo, aquí en este campo date yo quiero mostrar aquí la fecha actual, entonces usaría now, flecha format y aquí pondría el formato que quiero. Para el caso de la hora haría lo mismo, solo que usaría este otro formato h2.i como ya comentamos. Esta función old que aquí aparece es solamente un helper de Laravel para recordar el valor ingresado en caso de que falle la validación del formulario. Recuerden que para salir de esta consola interactiva simplemente escribimos exit y la consola se despide de nosotros. Entonces, por ejemplo, si actualizo ahora, obtenemos aquí la fecha actual, la hora actual. Como estamos usando Laravel, tenemos esta clase Carbon a nuestra disposición y nosotros podemos pasar las variables a la vista para que se usen directamente. Por ejemplo, podríamos hacer también lo siguiente. Fecha actual es igual al objeto now, pero no todo el objeto, sino solamente vamos a obtener una cadena representando a la fecha. Entonces, en vez de now, estaríamos inyectando sobre la vista un campo llamado fecha actual y podemos usar esta variable directamente aquí. Esto ha de funcionar de la misma forma. Si actualizo, ha pasado un minuto y
continúa funcionando adecuadamente. Vemos que la fecha se sigue mostrando. ¿En qué casos debemos usar Carbon? Si nosotros queremos hacer operaciones con esta fecha sobre la vista, podemos hacerlo. Si tenemos dos fechas y queremos comparar que una sea mayor a otra, con Carbon esta operación es muy sencilla. Estoy dejando ahora un enlace en la descripción para que puedan acceder a un video donde se habla de forma más específica qué operaciones se pueden hacer con esta clase. Pero lo que quería comentarles es que no es necesario que usemos la clase Carbon solamente para obtener la fecha actual, porque si no vamos a hacer ninguna operación, no es necesario hacer uso de esta clase. Podemos seguir un camino más directo. Por ejemplo, podemos hacer uso de date, de esta función date, y aquí directamente usar y-m-d. De la misma forma, aquí también podemos hacer lo mismo. Podemos usar esta función date, está disponible en PHP, y de esta manera obtener el campo que necesitamos. Entonces, esto es algo más directo porque sobre la vista obtenemos el valor, ya que esta función se va a interpretar como código PHP. Recordemos que al final estas llaves ejecutan código PHP. Entonces, esto de aquí nos va a devolver un valor y este valor va a ser el que se va a imprimir sobre el input de tipo time, a menos que haya un valor anterior que el usuario haya definido. Pero ese es otro tema. Es algo bien puntual. Probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, pero de todas maneras he querido compartirlo porque algunos compañeros me estaban preguntando cómo mostrar la fecha actual en un campo de texto, cómo obtener la fecha actual con Laravel, y se complicaban demasiado cuando en realidad es algo que podemos obtener fácilmente. Entonces, cuéntame en los comentarios qué te parece esta forma de obtener la fecha y hora actual. Espero que este video breve te haya sido de ayuda. Gracias.